Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Un día más en Raticos con María. Y en estos Raticos con María la verdad es que aprendemos, enormemente. Y esa tarde vamos a hablar de algo que ocupa y preocupa a muchos padres, a muchos profesores, en gran mayoría maestros, porque hay una diferencia entre profesores y maestros, ahora la comentaremos, o al menos a mí me parece que la hay. Pero esta tarde vamos a ir despejando dudas acerca de lo que es la dislexia. Algo de lo que se habla mucho, sobre todo cuando tenemos niños en edad escolar, en edad temprana, pero que no solamente afecta a los niños. Y para ello tenemos aquí a dos personas que saben de lo que nos van a hablar. Una de ellas es Pilar Soler Gil, que es colaboradora de una asociación que se creó precisamente con este fin, con el fin de dar a conocer la dislexia y ayudar a los padres y sobre todo a los que la padecen. AXDIAL se llama. Y ella es colaboradora, pero además es orientadora escolar. Y además tenemos también a la presidenta de la asociación, María Ángeles González Rodríguez. Buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. ¿Os parece que empecemos a conocer un poquito más acerca de la dislexia, que sepamos qué es, cómo la podemos, de alguna manera, a una edad temprana, saber que hay posibilidad de que un niño padezca dislexia? Pues mira, entre las muchísimas definiciones que hay de dislexia, así la que manejamos de forma más común y para entendernos todos, pues una dificultad específica de aprendizaje que tiene un origen neurobiológico y que afecta al uso y al empleo de la lectura y la escritura. Esto en la edad escolar pues es muy importante porque la escuela es leer y escribir. Entonces, ¿cuándo se detecta? Pues sobre todo cuando el niño entra en la escuela. Un niño que, a pesar de que le repites continuamente la M con la A, la M con la A, no logra entenderlo y no logra repetirlo y empieza a mostrar ya dificultad para aprender la lectura, es un niño pues con una posible dislexia. Y normalmente, lógicamente a un niño tan pequeñito le afecta a la hora del colegio, pero si no se corrige en la edad adulta. Sí, pero sobre todo yo creo que afecta en la edad escolar porque son niños que tienen una capacidad intelectual normal o superior a la media y pasan por vagos y por tontos. Sí, porque no les gusta leer a la gran mayoría. Y porque una incapacidad realmente, bueno, luego hablará María Ángeles, sí, que ya tiene dislexia, las letras bailan. Entonces, por mucho que se esfuercen, por mucho que quieran repetir, no pueden, es una incapacidad real que existe. Y cuando ya tú sabes que no puede y que tiene una inteligencia normal, pero que tus compañeros te dicen, pues es que es tonto, o tus profesores, es que no se esfuerza, es que no repasa en casa, es que no pone interés, que es vago, pues la autoestima lógicamente pues va cayendo y al final uno se piensa que realmente será tonto o que será vago y se cree el reflejo que los demás espejos van reflejando en él. Entonces, si yo continuamente intento algo y tú me dices, no, si no vale, no, si no, pues digo, pues no valgo. Entonces, hay una ley de eso, ¿no? Acerca de sí. Sí, está lo del efecto Pigmalión, ¿no? Que el efecto Pigmalión, ¿no? Que tanto daño ha hecho a muchos. Y que sigue haciendo. ¿Cuándo se descubre el tema este de la dislexia? ¿Quién se da cuenta de que realmente hay algo que no funciona neuronalmente? Pues la dislexia hace tiempo que se conoce, lo que pasa es que en la escuela es como la gran desconocida. De hecho, se ha hecho un cuento que también se presentará en las jornadas que tendremos, que es la dislexia va a la escuela. Entonces dice, hola, me llamo dislexia, pero soy invisible. No nos cabe en la cabeza que un niño, cuando un niño no adquiere la lectoescritura a la vez que los demás, pues primero va a ver si ve bien, ¿no? Siempre se revisa vista, se revisa oído, se revisa CI, y cuando todo eso está normal, dice, pues entonces no lo hace porque no quiere. Y pocos, bueno, afortunadamente cada vez más, pero pocos no hemos parado a pensar que no es que no quiere, que habrá algo más. Y ahí entran las dificultades de aprendizaje. Lo que pasa es que en la escuela sí es verdad que las discapacidades pues están muy bien atendidas y todo muy secuenciado, pero la dificultad de aprendizaje es una cosa que existe, pero como una nebulosa. Y siempre cabe la cosa de decir, bueno, pues vago. Por eso nace, creo, ¿no? María Ángeles, yo creo que por eso nace AXDIAL. AXDIAL, pues sí, nace de la incomprensión, de darnos cuenta de que
a nuestros hijos le están pasando porque es hereditaria, entre otras cosas. A nuestros hijos le está pasando lo mismo que ya nos pasó a nosotros en la edad escolar nuestra. Y entonces cuando realmente te das cuenta de que ahí hay algo, hay un problema y además es hereditario. No es que mi niño me haya salido tonto, porque yo no soy tonta, pero ¿por qué mis hijos tienen esta dificultad? ¿Por qué a ellos les está pasando lo mismo? ¿Por qué no aprenden a escribir correctamente? ¿Por qué no aprenden a leer como los demás niños? ¿Por qué siguen teniendo falta de ortografía? Se levantan a las 8 de la mañana trabajando, estudiando, terminan del colegio, tienen sus profesores particulares, sus psicólogos, sus logopedas, terminan a las 10 de la noche y aún no han parado de estudiar. Y al día siguiente, cuando llegan a la escuela, le dicen, pero si es que no has hecho los deberes, es que no los traes bien hechos, es que no te has esforzado, es que no lo has terminado, es que no. Y no es así. Son niños que son muy trabajadores, muy constantes, pero como ha dicho Pilar, por mucho que se esfuerzan, es un problema neurobiológico y no acaban de... ¿Se corrige? Se aprende a vivir con ella. O sea, que hay que aprender a vivir con ella. Sí. De alguna manera se corrige, ¿no? Se corrige la forma de enseñar. De enseñar. Por eso, sabiendo que un niño es disléxico, pues se enseña de otra manera y se hacen las adaptaciones pues, dentro del aula que le puedan ayudar a seguir. Tenemos otra forma de aprender. No me has dicho que eres disléxica. Yo soy disléxica. No eres de la época de ahora, que hay muchos avances nuevos, estamos, claro, como estamos hablando con Pilar. Es verdad que ahora los psicólogos también, los logopedas se ocupan y preocupan de la dislexia, pero cuando tú estabas en la escuela... No, cuando yo estaba en la escuela no, me apañaba con mi suspenso, con mi cinquillo raspando, después de acostarme a las 4 o 5 de la mañana trabajando y mis compañeros con media hora de estudio, pues me sacaban notables sobresalientes. ¿Y cuándo te das cuenta tú de que eres disléxica? Con el problema de mi hijo. Cuando tengo mis hijos, tengo 3, y los 3 son disléxicos, los 3 están diagnosticados, y con ellos es cuando yo me di cuenta que realmente quien éramos disléxicos era su padre y yo. Madre mía. Claro, porque me han salido los 3, es hereditario, pero el porcentaje ha sido alto porque hemos coincidido los dos. Por tanto, ellos 3 son disléxicos. Yo no les veo ninguna desventaja al ser disléxico, la desventaja es la sociedad que no sabe tratarnos. No, yo el decir el madre mía lo digo porque me imagino 3 niños en edad escolar, lo que tú tuviste que pasar y que sufrir. Claro, yo me convertí en una madre problema en la escuela. Claro. Cuando empezaron a meterse con ellos, pues al principio no, porque son niños sumamente inteligentes, con ella ha dicho un CI, un coeficiente intelectual altísimo, algunos rondando los sobredotados, y con talento, son talentos. Por lo tanto, en mi casa yo no había tenido ninguna dificultad por ser una familia de disléxicos. Somos un caos, somos muy desorganizados, pero aprendemos a vivir con ellos. Es nuestra peculiaridad en la casa. Perdóname, para aquellos que posiblemente con nuestra edad no sepan todavía que son disléxicos. Bueno, pues son niños extremadamente sensibles, muy creativos, niños muy cariñosos, muy trabajadores, con muchas ganas de aprender cuando son pequeños. Son niños que no paran de preguntar, son niños con ansia de saber. ¿Qué pasa? Cuando llegan a la escuela se van frustrando. ¿Por qué? Porque no avanzan al mismo ritmo que sus compañeros. Cuando empiezan a adquirir la conciencia el problema de que no escriben y leen correctamente, como al nivel que sus compañeros. Entonces cuando viene la frustración. Pero hasta entonces, si sabemos canalizar sus cualidades, sus buenas cualidades, porque son niños que sueñan despiertos, ya te digo, con una imaginación desbordante. Esto es importante que se puntualice, Y somos talento en algo. Todos los disléxicos, voy a poner un porcentaje altísimo, somos realmente buenos, nuestro cerebro se desarrolla en algo, en un potencial. Igual que los ciegos desarrollan el tacto, pues los disléxicos desarrollamos algo. Y ahí, si nuestra vida la encaminamos, la encauzamos en la educación, en ese ámbito, en esa faceta,
realmente seremos buenos, y si no, no hace falta nada más que mirar la historia. Tenemos que mirar a Picasso, tenemos que mirar a Einstein, tenemos que mirar a George Washington, tenemos que ver Marilyn Monroe, y otros muchos, John Lennon, por ejemplo, Johnny Estamos hablando de genios, ¿sí? Claro, Estamos hablando de genios. estamos hablando de genios, así que sabemos canalizar nuestro potencial, seremos buenísimos en lo cualquiera que... Pues una manera de aprender sobre todo esto y de hablar de la dislexia con seguridad es este curso segundo ya. El segundo. Que, enhorabuena, porque... enhorabuena por este segundo curso, pero además ahora diremos por qué otras cuestiones más. Este segundo curso de dislexia en Almería, que se va a celebrar el 13 y el 14 de mayo próximo. Háblanos un poquito. Bueno, pues el año pasado ya conseguimos ese primer curso. No es una continuidad, vamos a ver, vamos a seguir hablando, pero vamos a traer las cosas más punteras, las últimas novedades, tanto a nivel para orientadores, docentes, salud, porque al primer quien recurrimos es al pediatra. A ver, ¿qué le pasa a mi niño? ¿Qué le pasa? Que se levanta y le duele la barriga, que se levanta vomitando, que está muy nervioso, que no duerme, que está intranquilo. Cuando empieza la edad escolar, esos son los primeros síntomas que empiezan. En que por la mañana yo no quiero ir a la escuela, bueno, pues ¿dónde nos lleva? Al pediatra, a ver qué pasa. Claro. Entonces, este curso está orientado a toda la persona que está en el entorno educativo. Cualquier persona, tanto familias como docentes, como cualquier profesional, orientadores, psicólogos, logopedas, cualquier persona que esté en el entorno educativo del niño. Y traemos ponentes, ya has visto... la verdad es que, bueno... Una variedad enorme, pero hay que hablar... Y de altísimo nivel. Exacto, hay que hablar de que hay un nivel altísimo. Yo no sé el año que viene si vais a superar el listón, porque este año lo habéis puesto altísimo. Han puesto un listón muy, muy alto. Y es verdad que la dislexia es la gran desconocida. Sí. Siempre que hablamos de la dislexia, bueno, los niños que cambian las palabras, que no... Hay mucho más. Pero es mucho más, es verdad. Y yo tengo que reconocer que yo no le daba a la dislexia la importancia que vosotros esta tarde me habéis hecho entender. Es verdad que siempre hemos conocido a algún niño disléxico en el colegio o hijos de compañeros y tal. Y yo siempre decía, no te preocupes, eso con la edad se corrige. No. Pues eso es importante que lo sepamos. Cuando alguien... Entonces el disléxico le toca sufrir toda la vida. No. Sí, sí, pero no lo sufre. No. Simplemente pues se vive con dislexia. Dime, eso de aprendemos a vivir, yo quiero que lo expliques, porque seguro que hay gente que nos está viendo, María Ángeles, que son disléxicos y no lo saben. Claro, por supuesto. Sí, estamos viendo, la media es de entre el 10 y el 15% de la población somos disléxicos. Entre el 10 y el 15% de la población. En un aula de 30 niños, como mínimo hay 3 disléxicos. De 3 a 5 niños con dislexia. Y ninguno diagnosticado. Sí, exacto. Eso no se diagnostica. Hay más de 70-80 mil personas con dislexia en España. Lo que pasa es que no se sabe. No se sabe. ¿Por qué aprendemos a...? Por supervivencia, digo yo. Claro, también, ¿no? claro. Y porque generalmente intentamos desenvolvernos en el terreno que se nos da bien. Entonces, si a mí se me da bien la pintura, pues voy a tender a pintar. Pues es importante eso. Eso que acabas de decir me parece importantísimo porque no sé si habéis leído en algún... Yo leí en algún lugar y seguro que tú me vas a corregir, pero bueno, sí. Esta charlita que estamos teniendo nosotros pues era entre una mamá y un profesor. Y la mamá pues le preguntaba al profesor por qué su niño, incluso dando clases de matemáticas particulares, el niño no mejoraba y no avanzaba. Y este profesor le preguntó a la madre, ¿qué es lo que más le gusta hacer a su hijo? ¿En qué destaca? La madre dijo, en pintura. Pues llévelo usted a clases particulares de pintura, porque es posible que sea un buen pintor y siempre será un mal matemático. Pues sí. Efectivamente.
Pues sí, pues sí. efectivamente. Pues eso es importante, que lo sepamos todas las madres, tengamos Sí. o no hijos disléxicos, pero especialmente si tenemos un familiar disléxico, en este caso un chaval Sí, o una sí, chavala. sí. Por cierto, ¿quién lleva peor eso de la dislexia, los chicos o las chicas? Depende del grado. Las niñas quizá aprendemos a torearlo. Yo siempre uso una palabra y es que aprendemos a derrapar y a chocar con la pared. Es duro, ¿eh? Es duro. Es duro. Es duro, claro, pero nos hacemos muy fuertes, porque si ya a mí, mi profesor, cuando yo era niña, me dijo que no valía para estudiar, que yo no era válida, que me aprobaba con la condición de que no siguiera estudiando en una universidad, eso se lo dijo a mi madre. Y al cabo de años viene otro profesor de mi hijo y me dice: es que tu hijo ya te lo llevará a Massachusetts, no tienes nada que hacer con él, Madre que mía. se vaya a trabajar al invernadero. Esos no son profesores, eso Vamos a ver. yo creo que ahí Entonces, hay un pero yo error. ya soy fuerte, yo ya que yo lo he superado. No le afecta. Y ya no me afecta. Tú eres una mamá y yo coraje. ya sí le puedo decir al profesor: oiga usted, pues que sepa que en Massachusetts se ve que usted es tan sabio que en Massachusetts están las mejores universidades y eligen a las personas con dislexia para trabajar con ellos en sus universidades, en investigación y en todo. María Ángel, Pilar, Sí. ¿se puede confundir a un niño disléxico o a un adulto disléxico sin haberlo diagnosticado previamente, sin haberlo diagnosticado antes, con un enfermo mental? Con enfermo mental no, pero sí que, bueno, enfermo mental tradicionalmente, pero sí que con una discapacidad intelectual sí, porque falla justo en lo que la escuela te pide. Ujú. Cuando un niño Cuando con un coeficiente entra- intelectual altísimo Claro, y superior incluso a la media, Sí. Se les puede Normalmente, tachar de sí. deficientes. sí. Claro. Increíble. La asociación, ¿cuándo nace, María Ángeles? Bueno, pues la asociación empezó, nosotros como asociación empezamos en el 2009, pero ya Vaya, llevamos, lleváis un buen ya llevamos un recorrido. periodo, sí. Pero realmente estábamos trabajando ahí antes de asociarnos como tal, trabajando mucho antes. Y precisamente fue por eso, por la incomprensión que vimos varias familias y bueno, decidimos que lo mejor era unirnos y luchar por aquello que nosotros teníamos mucho más conocimiento que muchos profesionales. Nosotros como familia, la escuela de la vida y la escuela de la experiencia, y además no solo eso, sino todo lo que habíamos estudiado ya, porque cuando a mí me dijeron en mi escuela, esto, bachiller no es una educación obligatoria, si no te interesa, saca al niño y lárgate de aquí, en otros términos, Sí, pero sí, más quizás con más delicadamente, claridad, sí. pero así. Pues yo me estudié leyes, yo cogí y cogí hasta la legislación, a ver si mi hijo tenía derecho a esa educación o no, y efectivamente en un decreto y en una ley encontré que tenemos todos derecho a una educación obligatoria y posobligatoria, incluso universitaria. Por lo tanto, se lo llevé a mi director. Y Qué mamá coraje, claro, enhorabuena. claro, y ante aquella ley hay que callarse. Pero, es más, yo seguía pidiendo adaptaciones no significativas para mi hijo, que adaptaran, no que le quitaran contenido, sino que adaptaran, ¿cómo se dice? La Los metodología. conocimientos La metodología. para que ellos supieran que mi hijo tenía los conocimientos adquiridos por otras vías diferentes, que no fuera el examen escrito, Ajá. claro, adaptaran a sus necesidades. Claro, ¿qué pasaba? Que mi hijo no tenía una discapacidad. Y si tu hijo no tiene una discapacidad, por lo tanto no tiene derecho a esas adaptaciones. Entonces hay que luchar por que se hagan adaptaciones no significativas en todas las aulas, adaptando a las necesidades de cada niño. ¿No lo hemos conseguido o no? Estamos Estamos en en ello. ello, estamos en el camino. Estamos en ello. Yo estoy muy contenta porque este segundo curso ya está diciendo mucho. Ajá. El año pasado fue un éxito total, hubo cerca de 400 inscripciones, hubo que cerrar el cupo porque no había espacio físico para más y bueno, pues este año queremos que sea igual. Un curso, ha dicho María Ángeles, que está enfocado y de alguna manera preparado
para todos aquellos que tienen algo que ver con la educación y también para aquellas familias que en su casa pues sufren de alguna manera ese inconveniente, vamos a dejarlo ahí. Sí. A mí no me gusta No, poner hay que poner, no, pero es que si yo no sé que yo tengo una gripe, me puedo estar tratando de, no sé, de unas paperas, pero si yo sé que mi problema se llama gripe, pues pongo la medicina que me hace falta, pero si yo estoy con una enfermedad diferente, no voy a tratarme correctamente, así que tengo que saber y quitarnos el miedo de la etiqueta, quitarnos el miedo de los nombres, que no pasa nada. ¿Cuál es el proceso para ir ayudando a un chaval? Pues el proceso sobre todo hay que incidir en la detección cuanto antes, la detección precoz, que ya se puede hacer desde educación infantil. Anteriormente, por normativa, uno tenía que esperarse a que el alumno fracasara 2 años para empezar a decir que era disléxico, es decir, se empieza la lectoescritura en primero, pues hasta tercero o cuarto no se podía diagnosticar la dislexia, lo cual es un poco disparate, porque ya llevamos la mitad de la escolaridad. Si la educación primaria hasta sexto y nos esperamos hasta cuarto, pues imagínate ese niño lo que ha pasado. Claro. Entonces ahora sí que se está incidiendo mucho en la detección precoz, que desde educación infantil ya los niños que tienen dificultades para aprenderse las cancioncillas, las rimas, estas que son muy famosas en infantil, ya hay unos indicadores que se puede ir completando a través del tutor y de la familia, que te da pistas de que algo pasa. Entonces sí que se incide mucho en trabajar la conciencia fonológica. ¿A qué te suena? Aunque el niño no conozca, pero venga, ¿a qué te suena? Si yo te digo palo y quito la O y pongo la A, es pala, ya sabemos. Entonces con dibujos tú le enseñas que es distinto un palo que una pala. Entonces, a través del juego y estas cosas, pues ya te puedes dar cuenta el niño que le da lo mismo palo que pala, porque no distingue el grafema, del que sí entra en el juego. Y a partir de ahí ya se empieza a diagnosticar. Vale, y una vez diagnosticado un chiquillo o una chiquilla de dislexia, ¿cómo le podemos ayudar? No solamente en el colegio, porque en el colegio conseguir lo que ha dicho María Ángeles, a mí me parecería fantástico, sí. Pero claro, o sea, todo el profesorado, yo no sé hasta qué punto está preparado para ello, que para eso son estos cursos. Para formarse. Y claro, yo hablo de profesorado, pero para mí hay una diferencia, y por eso decía yo entre profesor y maestro, porque para mí el maestro es el que se ocupa y preocupa dentro y fuera del aula del alumno, y especialmente de los alumnos, de los niños, que por una razón o por otra no pueden seguir el ritmo. De la forma convencional. Claro, de la forma convencional, porque no porque tengan un problema para poder seguirlo, sino posiblemente el problema es de la persona que lo está enseñando, que no sabe seguir el ritmo de ese alumno, que esa es la gran diferencia. Por eso yo diferenciaba entre el profesor y el maestro. Posiblemente el maestro sí siga el ritmo del niño, no tenga que obligar al niño a seguir el ritmo del maestro, que ese es el profesor. Pero bueno, a lo que íbamos, conseguir que los maestros, los profesores, traten a estos niños de esa manera, y que a la hora de demostrar y mostrar los conocimientos que han adquirido durante ese periodo de educación, pues eso, no sean a través de exámenes escritos, sean a través de exámenes orales, incluso además que puedan tener la posibilidad los niños de hacer los exámenes solos y a su aire, que también... Con un ordenador. Exacto. Todas esas cuestiones... ¿En qué momento estamos ahora mismo? Pues mira, yo te hablo a nivel de Andalucía, porque la legislación que más manejo. Lo digo porque esto ya... Pero de momento, porque esta asociación es almeriense y nace con vocación almeriense. Sí, bien. Sí, yo te digo porque eso, yo me manejo la legislación. Salieron en junio, el 22 de junio de 2015, unas instrucciones que trata de dar respuesta a todas las necesidades educativas especiales que hay en la escuela, tanto de discapacidades como de dificultades de aprendizaje, como sobredotación intelectual. ¿Qué se puede hacer un profesor? Pues sin esperar, o un maestro, sin esperar a que el equipo de orientación te evalúe, porque la lista nunca se nos acaba. Sí que con los indicadores que te estoy diciendo, pues este niño parece que yo estoy M con la A y no venga y venga, pues algo le pasa. Sin esperar a decir algo le pasa, sí puede hacer cosas.
O sea, en vez de pensar que el niño es tonto, que Sí. haga algún tipo de Sí, entonces la adaptación intención de que crea que el niño no es Claro. tonto, que no tiene una discapacidad intelectual, que posiblemente pues sea eso, o sea, que no hay que esperar a que No hay que orientadora esperar diga a tener que hay que firmado, pasar tiene un test. dislexia. Entonces se pueden hacer adaptaciones tan sencillas como pues simplemente no ponerle un examen de 2 folios para que te lo escriba, porque eso es un mundo y no lo va a hacer nunca. Llevar un registro de clase, porque un maestro que todos los días ve a su alumno pues sabe lo que sabe y lo que no sabe, no tienes que esperar mañana examen. Una tontería. Puede hacer un examen de tipo oral, le puede ayudar con esquemas, con flechas, con preguntas de sí o no, con fotografías, con el ordenador. Hay 1000 formas, con un registro anecdótico, 1000 formas de evaluar, que a fin de cuentas lo que queremos saber es si tiene los conocimientos, que sí que los tiene, solo que no te los puede plasmar de forma escrita como un alumno que no tenga dislexia. Entonces, nosotros puede enseñar de la forma que ese alumno aprende y evaluar de la forma que él aprende. Los conocimientos van a ser los mismos porque no tiene una capacidad intelectual diferente, por tanto puede aprender lo mismo, solo que lo tenemos que evaluar pues de la forma que él puede mostrar su conocimiento. Llama la atención entonces, porque después de todo lo que estamos hablando aquí, a mí ya incluso me apetece asistir a vuestro curso, segundo curso sobre dislexia en Almería, 13 y 14 de mayo. ¿Dónde se pueden la gente informar más acerca del curso, apuntarse, en fin, inscribirse? Bueno, nuestro curso, pues, lo primero toda la información la tenemos en la página web, que es www.dislexiaalmería.com. Ahí tenemos toda la información ya colgada y ahí tenemos un link donde se pueden hacer las inscripciones. Las inscripciones. Se pueden rellenar las inscripciones, sí. ¿Hasta cuándo tenemos de plazo? Bueno, pues... Completar aforo. Hasta completar aforo. Hasta completar aforo. El año pasado hay que recordar a todos aquellos que estéis interesados en este curso que el aforo se quedó pequeñito, Sí. y aquello se cerró Hubo que enseguida. decir que no a mucha gente, sí. Exacto, pues para que no pase eso, cuanto antes mejor. Y ojalá todos los profesores, por lo menos los que están en educación infantil y en primer En curso de primaria. primaria, Toda ojalá. primaria, toda primaria. Yo insisto, los primeros ciclos de educación infantil Sí. y primero y segundo de primaria, por favor, sería importantísimo que aprendiéramos. Decía María Ángeles que en todas las clases por lo menos 3 niños Sí. disléxicos hay, y echarle a perder la vida, porque se la echa a perder la vida. Sí. Un mal profesor a un chiquillo porque padezca dislexia, en estos tiempos que estamos, a mí me parece que es de juzgado de guardia, de veras. O sea, y lo digo en serio. Lo digo en serio porque yo siempre he estado en contra de la ley de Pigmalión. Sí. Eso de que alguien decida que tú no puedes, Que tú no puedes hacer que algo. tú no puedes, y que te eche a perder la vida, a mí Sí. me parece que no es de recibo. Y después de escuchar a María Ángeles, a mí la bilis se me sube la garganta, María Ángeles, Claro. de veras que sí. Porque no entiendo cómo un profesor, no lo entiendo, no lo puedo entender cómo un profesor puede hacerle tanto daño a un niño. Muchísimo daño, Muchísimo daño. Siempre hay que tirar una lanza también. Yo siempre he dicho que hace muchísimo daño, pero que nunca es adrede. Ellos Hombre, enseñan lo que saben. Si fuese pero adrede, ya era para cortar cabezas. Es porque es por desconocimiento. Porque, pues, ya está, por de eso- desconocimiento. De eso se trata, de que los profesores... Hay que repito, sensibilizar, hay exacto, que informar y hay que formar. y sobre todo aquellos que están con niños a una edad tan temprana, que hemos hablado no solamente con la dislexia, con cualquier problema que un niño tenga, cuanto antes se diagnostique, cuanto antes se detecte, más posibilidades hay de que la normalidad en la vida del niño sea cuanto antes. Puedo hacer Puedes un hacer inciso. todo lo que tú Mira, quieras. Incluso nos podemos remontar a edades mucho más precoces que empezar la escuela, la lectura y la escritura, que es cuando se empieza a hacer los diagnósticos. En los niños más pequeñitos hay una serie de detalles, de signos que nos alerta si pueden ser disléxicos o no. Y es desde que meramente son niños muy extremos, o aprenden a hablar muy tempranamente, o aprenden a hablar a lo mejor con 2-3 años. Aprenden a andar muy pronto, muy precoz, o por ejemplo con 15 o 16 meses.
Son niños que les cuesta aprender a abotonarse, cuando los demás niños ya lo hacen, a aprender a abrocharse un botón, o, por ejemplo, amarrarse el nudo de los zapatos, de los tenis. Son niños que les cuesta mejor coordinar, son muy torpes para montar en bici o patines, aunque otros son muy ágiles, son muy extremados, extremistas, muy extremos. Son niños o muy ordenados o desordenados compulsivos. Son niños que suelen dormir mal, o que siguen haciéndose pipí en la cama. Niños que empiezan, cuando empiezan a hablar, se agobian, no les salen las palabras. Cuando empiezan de esa manera, están nerviosos y quieren hablar tan rápido que no pueden, bueno, ahí ya hay que poner una señal de alerta. Efectivamente. Una señal de alerta. Bueno, pues de todo esto que hemos hablado esta tarde y muchísimo más, se puede aprender, repetimos, que independientemente de estar aquí para dar a conocer la asociación y para darnos a conocer también la dislexia, estamos aquí para que todo el mundo sepa que hay un segundo curso, un segundo curso sobre dislexia en Almería, que será los días 13 y 14 de mayo de 2016. Otra forma de aprender, porque si somos capaces los adultos, en especial aquellos que se dedican a la educación, a la formación de los más pequeños, si somos capaces nosotros de aprender esa otra forma que hay de aprender, ayudaremos a muchos más niños y no les echaremos la vida a perder. Yo os emplazo a que vengáis un poquito más cercano al curso y evidentemente después del curso también tendremos una charla para valorar. Incluso, muchas gracias, te aceptamos la invitación, por supuesto. Perdona que te haya cortado, pero es que no quiero dejar de nombrar a algunos de los ponentes que van a venir. Importantísimo, porque además hay uno que a mí... Hay varios, hay varios. Claro, ponentes de nivel del rango de Luz Rello. Luz Rello es el primer premio europeo a los jóvenes investigadores. Lleva un proyecto pionero en todo el mundo. Y va a estar aquí en Almería. Y va a estar en Almería. Para compartir sus conocimientos con nosotros. Efectivamente. Además es una chica totalmente altruista. No nos va a cobrar nada. Viene expresamente. Fijaros qué nivel, qué calidad de vida. Qué calidad humana tiene, que el 14 estará en Almería y el 15 sale para Estados Unidos. Pues... estamos hablando de alguien muy pionero en este tema, con una investigación a sus espaldas también pionera, y que va a estar aquí y que quiere compartir esos conocimientos con la asociación y evidentemente con todos los almerienses. Repito, un segundo curso sobre dislexia en Almería, rapidito, a apuntarse porque se va a quedar pequeño. Yo sé que sí, que se va a quedar pequeño. Y lo dicho, os emplazo en unas fechas más cercanas, ya como estamos en contacto, os llamaremos en una fecha más cercana para seguir incidiendo acerca de ese curso y de esos ponentes. Claro. Hemos hablado de uno, pero hay muchos más. Y muchos más también con muchos conocimientos a sus espaldas importantísimos. Y que está la universidad detrás, está colaborando, organizando conjuntamente, la delegación de educación, los centros de formación del profesorado, o sea que hay organismos por detrás que es muy serio. Un placer haberos tenido aquí a las dos, espero que volváis dentro de un poquito. Un placer. Y a seguir trabajando, María Ángeles. Me ha encantado conocerte. Eres una madre coraje. Peleona. Una madre coraje. Y gracias a madres como tú hay muchos genios que hacen mucho por el resto. Así que importante que haya muchas más madres como tú. Pilar, un placer. Igualmente. Gracias a las dos. Gracias. Y a vosotros, que ya os emplazamos para el próximo lunes. Mañana nos dan vacaciones. Un besito y a ser felices, que es una orden.